El oscuro origen de los orcos. Más allá del mal puro en la Tierra Media. Saludos, exploradores de la Tierra Media y buscadores de la verdad. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más inquietantes y debatidos del universo de J.R.R. Tolkien, el verdadero origen de los orcos. Durante años los hemos visto como las hordas sin rostro del mal, criaturas brutales, sádicas y totalmente dedicadas a la oscuridad, pero ¿son simplemente seres creados para la guerra o esconden una historia mucho más trágica y perturbadora que desafía nuestra comprensión del mal en el Legendarium de Tolkien? Prepárense para desvelar un secreto que el propio Tolkien debatió hasta el final de sus días, una verdad que nos obligará a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y la posibilidad de redención incluso en las criaturas más oscuras. La creación del mal, un acto de profanación. Para entender el origen de los orcos, debemos remontarnos a los albores de Arda, a la Primera Edad, mucho antes de que Sauron se alzara al poder. Su creador no fue otro que Melkor, el primer señor oscuro, también conocido como Morgoth, el más poderoso de los Valar, seres angélicos, que se rebeló contra Ilúvatar, el creador único. Melkor no podía crear vida, solo Ilúvatar tiene el poder de insuflar ser y alma, fea en Quenya, a sus creaciones. Sin embargo, Melkor sí tenía el poder de corromper y pervertir lo que ya existía, y fue precisamente eso lo que hizo con los orcos. La teoría más aceptada y predominante en los escritos de Tolkien, aunque él mismo luchó con las implicaciones teológicas, es que los orcos fueron originalmente elfos. Sí, han oído bien. Los seres más nobles y bellos de la creación de Ilúvatar fueron capturados por Melkor en los primeros días de la existencia de los elfos, antes incluso de que todos despertaran y fueran llamados a Valinor. La profanación de los hijos de Ilúvatar. Melkor, en su odio y su deseo de burlarse de la creación, torturó y corrompió a estos elfos capturados en las profundidades de sus fortalezas, como Utumno y Angband. Con el tiempo y mediante una lenta y horrible degradación, los transformó en las criaturas que conocemos como orcos. Esta transformación no solo fue física, fue una perversión de su alma, un despojo de su belleza y su libre albedrío original. Una mofa de los hombres. Tolkien también contempló la idea de que los orcos pudieron haber sido hombres corrompidos, especialmente en edades posteriores. Sin embargo, la idea de los elfos corrompidos es la más arraigada en el Silmarillion y la que tiene un mayor impacto teológico y dramático. Si fueron elfos, su origen es una de las mayores atrocidades de Morgoth, una mancha imborrable en la historia de Arda. El dilema teológico de Tolkien. ¿Puede el mal crear vida? El origen de los orcos fue una fuente de gran preocupación para Tolkien, un católico devoto. Su problema residía en la idea de que el mal, Melkor, pudiera crear vida con alma propia. Si los orcos tenían alma y un origen élfico, ¿significaba que eran malos por naturaleza y sin posibilidad de redención? ¿Podían elegir el bien? Criaturas sin libre albedrío propio. Una de las soluciones que Tolkien consideró es que los orcos, al ser creados por tortura y corrupción, no poseían un libre albedrío inherente o pleno. Eran extensiones de la voluntad de su amo, esclavos que solo conocían la crueldad y la servidumbre. Esto los acercaría más a ser maquinarias del mal que seres con conciencia moral. La impronta del mal. Otra posibilidad es que la corrupción de Morgoth fuera tan profunda que su impronta se grabara en su misma existencia, haciéndolos inherentemente malvados. Sin embargo, incluso en esta línea de pensamiento, Tolkien tendía a creer que solo Ilúvatar podía dar un alma y que el mal no puede crear, solo destruir o pervertir. Esto implicaría que, en el fondo, los orcos aún conservaban una chispa de su origen, élfico o humano, por muy distorsionada que estuviera. Al final, Tolkien nunca dio una respuesta definitiva en sus obras publicadas póstumamente. Sin embargo,
La idea de que los orcos fueron elfos es la más poética y terrible, pues subraya el poder destructivo de Morgoth y el horror de la profanación. La evolución de la maldad. Orcos al servicio de Sauron. Tras la derrota de Morgoth, al final de la Primera Edad, muchos orcos sobrevivieron y se dispersaron. Fue Sauron, el lugarteniente de Morgoth, quien los reunió de nuevo y los convirtió en el pilar de sus ejércitos en la Segunda y Tercera Edad. Variedad y habilidad. Los orcos no son una especie homogénea. Hay diversas tribus y tipos, desde los pequeños y escurridizos hasta los grandes y temibles Uruk-hai de Saruman. Sauron y más tarde Saruman los criaron y los mejoraron genéticamente para ser más eficientes en la guerra. Uruk-hai. Los Uruk-hai, creados por Saruman en Isengard, son un ejemplo de esta mejora. Son más grandes, fuertes, rápidos y capaces de tolerar la luz del sol, a diferencia de otros orcos. Su origen es incierto. Algunos textos sugieren que son una mezcla de orcos y hombres, servidumbre y odio. Aunque los orcos odiaban a todo el mundo, incluidos ellos mismos, servían a su amo por miedo y por la promesa de caos y destrucción. Su existencia estaba definida por la guerra y la malevolencia. Su vida es miserable, llena de conflictos internos, canibalismo y una constante servidumbre a un poder superior. Su lealtad no es por amor, sino por terror y una afinidad retorcida con la oscuridad. ¿Hay redención para un orco? El dilema final. La pregunta sobre la posibilidad de redención para un orco es una de las más complejas y dolorosas que surgen del Legendarium. Si fueron elfos corrompidos, ¿podrían, en teoría, volver a su estado original? Si son criaturas con un alma, por muy deformada que esté, ¿tienen la capacidad de elegir el bien? Tolkien sugirió que los orcos no eran inherentemente malvados, en el sentido de que no tenían un alma propia. Eran esclavos de la voluntad de Melkor, Sauron. Si su amo supremo fuera derrotado, podrían volverse sin propósito y no durarían mucho. Sin embargo, en otros escritos, se insinúa que tenían una especie de libre albedrío, aunque muy limitado por su naturaleza corrompida y por el miedo. La respuesta final de Tolkien sobre si un orco podría ser bueno o redimirse es un rotundo no en la práctica. Su corrupción era demasiado profunda, su naturaleza demasiado pervertida. Eran, en su mayoría, máquinas de guerra y crueldad, incapaces de escapar de la sombra de su creación. Su destino final, tras la derrota de Sauron, era la disolución, ya que su existencia estaba demasiado ligada a la voluntad de su señor. La verdad inquietante. Un reflejo de la oscuridad interna. El origen de los orcos no es solo un detalle de la mitología de Tolkien. Es un profundo comentario sobre la naturaleza del mal. No es la creación de algo nuevo, sino la profanación y perversión de lo que ya era bueno y hermoso. Es el lado más oscuro de la subcreación, un eco retorcido del poder de Ilúvatar. Su historia nos recuerda que incluso lo más puro puede ser corrompido, y que la crueldad y la tortura pueden deformar un alma hasta hacerla irreconocible. Los orcos son un testamento del mal de Morgoth y Sauron, un espejo que refleja la capacidad de la oscuridad para retorcer y destruir la vida misma. Y en su existencia encontramos una de las historias más trágicas y complejas del universo de Tolkien. ¿Qué piensas tú sobre el origen de los orcos? ¿Crees que podrían haber encontrado la redención? Déjame tus teorías más atrevidas en los comentarios.